cuánta moneda, cuántos recursos financieros se fuman del país en manos de entidades financieras, bancos, empresas privadas, y nosotros ni nos enteramos. Y son recursos estratégicos para el presente y para el futuro de la Argentina. Son esos recursos que nos hacen grande. Son esos recursos necesarios para que la patria crezca, para que haya laburo, para que haya industria. Miren, simplemente en el 2017, en conceptos de comisiones e intereses, con las LEVAC, mediante la política del mecanismo de esterilización monetaria, los bancos privados, escuchen bien, compañeras y compañeros, se llevaron más de 327.844 millones de pesos, solo en el 2017. Una cifra similar se la llevaron en el 2016, y ni hablar con el reloj de la deuda que estamos teniendo, lo que va a ser el 2018. Entonces, estos son los grandes problemas que entendemos también que hay que empezar a hablar, porque enfrente tenemos un enemigo pero muy complicado, muy inteligente aparte, pero mucho más inteligente de lo que muchos suponíamos que iban a hacer. Tienen una capacidad de instalar agenda por la negativa, ¿no? Impresionante. Cuando nosotros anteriormente, y mirando el espejo de la historia, imponíamos aerolíneas argentinas, asignaciones por hijo, YPF, acá veo algunas de las consignas, derechos humanos, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con políticas de Estado. Estos tipos, ¿qué hacen? Últimamente intervienen en el PJ. ¿Con qué motivo? Y para distraernos, para generar una pelea entre los peronistas y olvidarnos de los temas que verdaderamente nos preocupan de fondo. Y además también porque estaban entre las cuerdas. Acuérdense que el ministro Caputo estuvo interpelado en el Congreso y lo zafó una gran picardía política. Un papelito que se lo mandó una compañera para chicanearle, la compañera saltó por la nube y así zafó el tipo. A ver, estos tipos son inteligentes, son vivos, ¿eh? Pero ahora, frente a esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a callar la boca? ¿Vamos a seguir recibiendo todos los golpes y no tomar la iniciativa? No, hay que tomar la iniciativa, compañeras y compañeros. Por eso creo que es sumamente importante hablar de esto y desnudar esa estrategia burda que tiene el gobierno de emparentar al pasado con la corrupción y al peronismo con la corrupción. Creo que también es necesario instalar en una agenda de propuestas mecanismos que efectivamente mejoren las actuales políticas de transparencia. Debemos trabajar y debemos auspiciar una nueva ley de ética pública que efectivamente le ponga un freno a estos contundentes conflictos de intereses al cual el gobierno nos quiere acostumbrar a diario, pero además también a entender que un funcionario, primero, no puede tener un offshore. No está bien. Si quieren hacer plata, dedíquense a los negocios, no vengan a hacer política. La política no es para hacerse millonario, la política es vocación. La política es para transformar la realidad. Acá nosotros no venimos a hacer política para ninguna otra cosa que para entregarse al servicio. Entonces, cuando estos tipos están de un lado al mostrador y del otro, como el caso de Aranguren, que es el que cobra las tarifas de los servicios públicos, pero beneficiario también de esos tarifazos, ahí hay conflicto de interés, y eso es corrupción también, compañeras y compañeros. E insisto, podemos volver uno por uno de los nombres: Arribas, Caputo, Aranguren, ¿cómo se llama el de Pharmacity? Quintana, Peña Brown, con los supermercados, el ministro de Comercio, el secretario de Comercio. Digo, no, hay mucho conflicto de interés acá. Pero el gran problema, compañeras y compañeros, pues podemos individualizar cada uno de ellos. El gran problema es Mauricio Macri, que es el principal evasor, el principal auspiciante de todo esto, y el tipo que da el ok político, es decir, el tipo que avala que estas prácticas ocurran. Creo que ante lo que está pasando no hay que distraerse. Debemos seguir atentos a los problemas que aquejan a la ciudadanía. La inflación es un tema que estos tipos no están resolviendo, los tarifazos, la inseguridad. Sí, son temas centrales en los cuales nosotros nos tenemos que ocupar
y ocupar implica esto, ¿no? Hablar de estos temas, caminar estos temas, proponer estos temas. Si nosotros no encaramos una renovación de temas, de agenda, nos van a seguir emparentando con el pasado, porque no podemos seguir hablando de los temas que hablábamos hasta el 2015 y no podemos seguir hablando de los temas que hablamos hasta el 2017. Tenemos que empezar a hablar de otros temas para volver a recuperar a esos sectores que hasta no hace muy poco nos venían acompañando y nos venían acompañando bien, confiaban en nuestra propuesta política. Hay que buscarle la vuelta. Y por último, compañeras y compañeros, creo que la respuesta más contundente que tenemos del peronismo y del campo nacional frente a todo esto es seguir militando y auspiciando los espacios de unidad, los encuentros de unidad. Estoy convencido de que hay 2019. Con Cacho, con Florencia, participamos de un encuentro que se hizo en San Luis y vimos ahí mucha energía predispuesta a esto, ¿no? A la unidad. Con Alejandro, hace unos 20 días atrás también participamos de un encuentro en Lumet, donde había distintos sectores más de base de la ciudad de Buenos Aires, de la primera y tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, también, todo en pos de la unidad, todo en pos de la unidad. Creo que ese es el camino dentro de la militancia que hay que siempre auspiciar y fomentar. Pero a ese camino también hay que darle contenido y hay que animarse a hacer cosas que hasta hacía poco el peronismo no venía haciendo. Renovarse no implica tirar a los viejos por la ventana, lo hemos dicho muchísimas veces. Renovarse es un concepto de ideas y siempre traigo el ejemplo más cercano y sanguíneo que tengo, que es el ejemplo de Antonio Cafiero. Cuando Antonio Cafiero ganó la provincia de Buenos Aires, tenía 66 años de edad. Era el más experimentado de los renovadores, pero si se quiere el más renovador en el campo de las ideas de todos. Y eso lo hizo el renovador Antonio Cafiero. No la edad, no es una cuestión de edad, es una cuestión de concepto. Y esta es la lectura, creo yo, que hay que hacer. Es decir, por dónde empezar a hablarle, por dónde discutirle al gobierno, porque también hay que dividirlos. Nosotros, la ofensiva nuestra tiene que tener objetivos políticos. Hay que dividir al oficialismo por donde duele. Y la corrupción duele, compañeros, porque la corrupción es una plaga. Y para nosotros, no es patrimonio de ningún partido político. No lo es. Entonces, y como peronistas, que sostenemos nuestras banderas, y siempre lo vamos a hacer, porque el día que dejemos de sostener nuestra bandera, entonces replanteemos nuestra identidad, la bandera de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. A mi juicio, compañeras y compañeros, no hay nada más ajeno a la justicia social que la corrupción. La corrupción es una máquina de generar pobreza. Es una máquina de generar pobreza. Como así también, una máquina de generar pobreza es no atender al impacto del cambio climático, del medio ambiente. Digo, estas son, como generar pobreza también implica no atender los temas que generan pobreza, la desigualdad, que generan tensión en la sociedad, la desigualdad, esto es lo que... En fin, y creo que frente al tema que hoy nos convoca, creo que hay que ser tajante contra los hechos de evidencia de corrupción. La corrupción, como dije, no tiene patrimonio político ni ideológico, está mal. Y frente a los hechos comprobados de corrupción, creo que tenemos que ser tajantes y pedir tolerancia cero. Como también tenemos que pedir a la justicia que se deje de jugar a la política y empiece a trabajar para hacer justicia. Esto no puede ser una cuestión únicamente de expresión de deseos, tiene que ser compromiso, tiene que ser política de Estado. Por eso no es patrimonio la lucha contra la corrupción no puede ser únicamente patrimonio de un partido político, sino tiene que ser patrimonio de todos y compromiso de todos. Por eso la cuestión de la ética es central en esto. Y creo que ante los pedidos de unidad, un fuerte compromiso y una fuerte proclamación para asumir una lucha contundente contra la corrupción tiene que ser puntos de unidad en la agenda del peronismo. Y esto es lo que yo convoco a que caminemos. Cuando saqué esta nota que mencionaba Cacho hace unos días en página 12, lo fui a ver a Gioja, presidente del partido. Le dije, mirá, José Luis, yo quiero salir con esto, lo considero necesario. Y sé que hay muchos compañeros que están con esto. Y José Luis me alentó, me dijo, el peronismo tiene que salir con esto, el partido justicialista, tenés todo el apoyo del partido. Entonces le propuse armar una jornada
en el Partido Justicialista para hablar de estos temas con algunos diputados nacionales que venían siguiendo el tema y trabajando el tema, como Guillermo Carmona, que presentó una ley de ética pública muy interesante que frenaría muchos de estos casos que hoy el gobierno nos tiene acostumbrados de este doble estándar, ¿no? De estar del otro lado del demostrador o de conflictos de interés. Con María Emilia Soria, que lamentablemente pudo venir, pero que también ha pedido el juicio político para Caputo, uno de los corruptos centrales del gobierno. Con el compañero Darío Martínez, diputado joven de la provincia de Neuquén, que su primer medida como diputado, viniendo de una provincia del interior, no había venido nunca a Buenos Aires, se tomó un taxi, se fue a Comodoro Pi y denunció penalmente a Mauricio Macri por los Panama Papers. Digo, a mi juicio, y creo que la historia seguramente así lo va a demostrar, esa actitud honesta y militante y comprometida por la patria de Darío lo hace un gran patriota, compañeras y compañeros. Digo, estas cosas para mí se necesitan ovarios y huevos en serio para jugársela, y tener la espalda para hacerla, es decir, tener la honestidad, tener la coherencia. Pues yo estoy convencida, compañeras, que a la larga la coherencia garpa. Y creo esto, digo, ¿no? De pegarle al oficialismo y dividirlo. Creo que esa es una de nuestras grandes responsabilidades. Miren, cuando saqué la nota, quiero cerrar con esto. Yo no sabía cuál iba a ser la reacción. Es más, Irene y algunos compañeros más me decían, che, ¿qué pasa si un día algunos muchachos te van a buscar, no les gusta lo que están diciendo y te dan una paliza? Y bueno, ¿viste? A veces hay que atenderse a eso. La verdad que la recepción fue buena, y cuando lo fuimos a ver a Gioja, insisto, hicimos esta jornada y Gioja nos dobló la apuesta y dijo, muchachos, que esto no queda en una foto. Esto tiene que seguir, esto tiene que ser una política del partido. Y convocar actores de la política, convocar actores del Poder Judicial, convocar a periodistas, convocar a universidades, a académicos, y hacer un gran revuelo de esto. Y lo vamos a hacer. Hicimos la primera jornada y la vamos a seguir haciendo, porque esto también es parte de eso. Animarse a discutir en las unidades básicas sobre este tema es fantástico, es lo que hay que hacer, compañeras y compañeros. Pero mirá, yo a Cacho no le dije esto. La verdad que la recepción ha sido muy buena, con una excepción, que no la hice pública porque me parecía, no compartía el contexto. Tuve todos saben la condición de Julio Devido, que está preso. Hace unos días, recibo en las redes sociales, en mi Facebook y en mi cuenta de Twitter, las menciones de Julio Devido. No me voy a meter en el caso de Julio Devido, pero salió la mujer de Julio Devido a criticarme personalmente por las cosas que había escrito en esa nota. Yo en el fondo creo que la mujer nunca leyó la nota, porque en ningún momento festejo que haya presos políticos en la Argentina, y simplemente condeno la corrupción, y creo que hay que hablarla en serio, hay que trabajarla en serio. Y la verdad es que le contesté a Julio, pero en forma privada, porque no me parecía justo discutir con alguien que está privado de su libertad, y menos en el gobierno de Mauricio Macri. Compañero, no hago eso. Pero ¿por qué lo traigo? Porque creo que hay que hablar de esto. Porque creo que tenemos que animarnos a ir más allá de las cuestiones ya preestablecidas. Y por más de que a algunos les duela, lo tenemos que asumir. Tenemos que asumir las verdades. Tenemos que ir a fondo con esto. Porque yo, como cualquier otro militante que deja sus horas de sus amistades por fuera y deja sus horas y entrega total a la militancia, y deja de lado su familia, sus amistades, cosas, el descanso, por esta vocación, por esta entrega. La verdad que a mí, aquellos que hicieron cagada, no me representan. Uno tiene que vivir de lo que trabaja, mostrar lo que es. Y eso compañeros, esa coherencia, compañeras y compañeros, hay que salir a militarla. Eso es lo que también gran parte de la sociedad está esperando de nosotros. Entonces, con estas pequeñas
este granito, humilde granito de arena, que con ustedes y con esta invitación de Cacho, de alguna manera siento que estamos dando en la orientación, que estamos dando en el camino, es que creo que tenemos que conformar la agenda que viene del peronismo. Si no hay peronismo que viene también si no hablamos de estas cosas, sin dejar las otras banderas de lado, por supuesto, pero hay que hablar de estas cosas. Así que nada, compañeras y compañeros, gracias Cacho, gracias por la atención, y espero que con las reflexiones de ustedes podamos construir una agenda aún más, de mayor contenido, y que podamos seguir caminando esto de ahora en más. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. El tema está planteado. Como dice Francisco, tenemos que hablarlo. En el caso particular de Julio, que acaba de mencionar él, tal vez lo que habría que decir es que también es un preso político, porque no está condenado. Es decir, no es más, digamos, que un juicio que está en pleno trámite, y por lo tanto la ley argentina, todos sabemos, favorece a que sea inocente, digamos, el acusado, hasta tanto se compruebe el dolo, y ahí, digamos, puede venir la condena. Por lo tanto, creo que en el caso de Julio, como fue el de Vudú y el de los otros compañeros que han estado detenidos, algunos de ellos ya, como Zanini también y Delía, los han dejado en libertad, pero siguen todavía, creo que casi 2 docenas de presos políticos, entre ellos Milagro Sala. Creo que en los casos particulares donde no hay condena firme, debemos seguir pidiendo que se respete la legislación y que puedan estar llevando adelante el juicio en plena libertad. Con respecto a lo que planteó Francisco, está abierto el debate. El eje obviamente es, hablemos en serio de corrupción, pero también está planteado el tema de la unidad del peronismo, y está planteado el tema que todos sabemos ha ocurrido desgraciadamente en este nefasto día del 10 de diciembre, con esa maniada intervención. ¿De abril? El 10 de diciembre pasó otra cosa nefasta. Sí. Bien, correcto, gracias, compañera. Disculpen. Este último 10 de abril, donde realmente no solamente lo que nos atañe a los peronistas, sino a la democracia, es un baldón lamentable, injurioso para la sociedad. Por lo tanto, está abierto el debate, que quien quiera, digamos, empezar, lo haga.